En este subapartado del tema 1, que es el tema de teoría de conjuntos, vamos a analizar los conceptos principales sobre teorías de conjuntos. Esto se debe al matemático George Cantor, que a finales del siglo XIX y principios del XX realizó una serie de estudios y estableció una serie de pautas, que supuso una revolución en el pensamiento matemático. Parece un tema un poco abstracto, pero es muy importante porque se utiliza mucho en las áreas de biología, historia, sociología, psicología y otras muchas. Por lo tanto, es aconsejable analizar y dedicarle un tiempo y un análisis un poco concreto. Las partes que vamos a analizar las podemos ver aquí. Tenemos la parte de inclusión de conjuntos y la relación de conjuntos, que es la inclusión, la igualdad de conjuntos. Vamos a analizar los conceptos de conjunto universal y conjunto vacío. Vamos a analizar la parte del conjunto de las partes de un conjunto. Vamos a analizar los diagramas de Venn, que es una forma muy gráfica y muy visual de poder entender y conceptuar todo lo que es la teoría de conjuntos. Y por último vamos a analizar dos apartados que son las operaciones con conjuntos y las propiedades de las operaciones con conjuntos. Dicho esto, podemos decir, un segundo, que se define como conjunto como toda colección bien definida de elementos, a los cuales vamos a llamar objetos. Un segundo. Como estábamos diciendo, definíamos conjunto como una colección bien definida de objetos. A estos objetos les llamaremos elementos y diremos que pertenecen a un conjunto. Por ejemplo, tenemos aquí que tenemos aquí, en el que decimos que el conjunto A, marcado con letras mayúsculas, está compuesto por los elementos 1, 2, 3 y 4, en los cuales estos elementos aparecen entre dos llaves, uno de apertura y otro de cierre, y separados por comas. De forma que podemos decir que en este conjunto el elemento 3 pertenece, este es el símbolo del pertenece al conjunto A, pero el elemento 6 no pertenece, que es el símbolo de pertenece con una raya inclinada tachada, es decir, que no pertenece al conjunto A. Como hemos dicho antes, los conjuntos los vamos a denotar por mayúsculas y los elementos por minúsculas. También hemos indicado que tiene que estar bien definido. Es decir, tenemos que decir bien cuáles son los elementos. Pues dado un elemento cualquiera, siempre podemos decir si pertenece o no al conjunto. Es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, no es conjunto, no es un conjunto, no es una forma de definir un conjunto esta que tenemos aquí. Alumnos que aprobarán matemáticas. Todavía no sabemos quiénes van a aprobar matemáticas, no podemos definir si un determinado elemento, en este caso un determinado alumno, pertenece o no. Sí podríamos decir alumnos que han aprobado matemáticas en el curso 2017-2018, pero bueno, cuando llegue el momento, no antes. La forma de definir el conjunto puede ser de dos maneras, por descripción y por enumeración. Por descripción es expresar cuáles son los elementos que pertenecen a un conjunto de una forma de lenguaje natural. Tenemos aquí tres ejemplos y luego los veremos sus correspondencias con la enumeración. Por ejemplo, el conjunto A, que es el conjunto de todas las asignaturas de acceso. Bueno, pues serían, ahora mismo simplemente tenemos que coger la guía didáctica, las guías del curso de acceso y ver cuáles son esas asignaturas. Otra forma el conjunto B. Un ejemplo es el conjunto de los números naturales impares y menores que 10. Es decir, aquí estamos viendo que son todos los naturales, los impares y menores que 10. O incluso esta otra, que es la más científica y la más utilizada, que me dice que C, que el conjunto C, es el conjunto de los elementos X pertenecientes a N, en este caso a los números naturales, tales que esta raya que tenemos aquí se lee como un tales que X sea mayor o igual que 1 o menor que 5.
Esta es la forma de descripción que está perfectamente descrita. Si miramos en la parte de numeración lo podíamos haber definido de esta manera. A1 es el conjunto de las asignaturas de acceso y aquí el listado de todas las asignaturas, matemáticas, lengua, arte, historia, etcétera, etcétera, etcétera. Tendríamos que marcar todas. B1 decíamos que eran números naturales impares y menores que 10. Los números naturales impares, los naturales son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, porque tienen que ser menores que 10, no iguales. Y además me dice que tienen que ser impares, entonces serían el 1, 3, 5, 7 y 9. El otro, el C1, decíamos, perteneciente a los números naturales menores que 5 y mayores o iguales que 4. Si hacemos esto, veremos que son el 1, 2, 3 y 4. Entonces, esta es dos formas de expresar, pero siempre tiene que estar perfectamente definido cuáles son los elementos que pertenecen o no pertenecen al conjunto. Por ejemplo, en este caso, historia pertenece a A, porque es asignatura de acceso, y álgebra no pertenece a A, porque en acceso no hay ninguna asignatura que sea álgebra. El 8 no pertenece a B. ¿Por qué? Porque los elementos que pertenecen a B son 1, 3, 5, 7, 9 o, podríamos decir, los números naturales impares, y el 8 no es impar. El 9 sí pertenece a B, porque es un número impar menor que 10, como hemos visto aquí. Dicho esto, visto esto, vamos a ver a continuación la relación entre conjuntos. La relación entre conjuntos es esta que tenemos aquí. La primera de ellas es la inclusión de conjuntos. ¿Qué es la inclusión de conjuntos? Dados dos conjuntos A y B, se dice que A está contenido o está incluido en B y se escribe como este es el símbolo de inclusión, A incluido en B, cuando todos los elementos de A pertenecen a B. Se lee de esta manera A contenido o incluido en B y como hemos dicho, se escribe de esta manera y si todos los elementos de A pertenecen a D, se dice que es un subconjunto, una parte de B, o sea que está incluido. Ejemplos. Si V es el conjunto de las vocales del alfabeto español y A las letras del alfabeto español, es decir, A las letras, todas las letras, vocales y consonantes, y V solo las vocales. Pues lógicamente V está incluido en A. A no está incluido en V, porque A también son las consonantes, pero la V, que son solo las vocales, está incluido dentro del alfabeto, que son vocales y consonantes. Propiedades de la inclusión son conceptos que parecen un poco absurdos, pero como veremos más adelante, absurdos no, de perogrullo, pero no lo son, hay que tenerlos en cuenta. Las propiedades de la inclusión son estas que tenemos aquí. Primera, la reflexiva, que me dice que A está incluido en A. Es decir, pues todos los elementos del conjunto A pertenecen, lógicamente, al conjunto A. Otro, si A está incluido en B y B está incluido en A, quiere decir que A es igual que B, por lógica. Tercero, la transitiva, que si A está incluido en B y B está incluido en C, quiere decir que A está incluido en C. Esto es lógica, pero podemos hacer un pequeño ejemplo. Si tenemos en cuenta que el conjunto A, por ejemplo, son los números 1 y 2, y el conjunto B tiene que ser algún elemento que tenga más elementos que el 1 y 2, para que A esté incluido en B. Es decir, 1, 2 y 3. Vemos que efectivamente aquí el A está incluido en B. Y el C tiene que ser un elemento, como tiene que estar el B incluido en C, tiene que tener todos los elementos de B y alguno más. 1, 2, 3 y 4. Como vemos aquí, A está incluido en B. Si A está incluido en B, efectivamente, A tiene 1, 2 y B 1, 2, 3. Y B incluido en C, efectivamente, 1, 2, 3, 4 en C y en B 1, 2, 3. A 1 y 2 está incluido en C. Entonces, esta es la propiedad transitiva. Continuamos. Igualdad de dos conjuntos. Se dice que dos conjuntos son iguales, A igual que B, si tienen los mismos elementos. Es decir, que A está incluido en B y B está incluido en A. Más o menos lo que hemos dicho aquí en las propiedades. Si A incluido en B y B en A, quiere decir que A y B son iguales. Ese es el concepto de igualdad. Si ese, ejemplos, si ese es el conjunto de los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. A
es el conjunto de elementos S pertenecientes a S mayúscula, a los días de la semana, tales que S empieza por la letra M. O sea que estamos hablando aquí de entre los días de la semana que conocemos que empiezan por M, son martes y miércoles. Por otro lado tenemos otro conjunto B. Esto hemos expresado de una manera los elementos de un conjunto. Aquí tenemos por el método de enumeración, si digo que B es igual al conjunto de martes y miércoles, entonces vemos claramente que como A está incluido en B, es decir, en A decíamos que era martes y miércoles, A está incluido en B, B está incluido en A, por lo tanto A y B son iguales. Dos conceptos también importantes para luego poder desarrollar. Conjunto universal. Es fácil de entender. Es un conjunto que contiene a todos los elementos y podríamos terminar aquí, pero no. Que se analizan en un determinado contexto. Esto es importante. El conjunto universal no es el todo, sino que el conjunto universal es el conjunto de todos los elementos de un determinado contexto. Por ejemplo, si los conjuntos son colecciones de letras, estarán contenidos en las letras de algún alfabeto. Si son colecciones de palabras, en algún diccionario. Es decir, el concepto de conjunto universal en letras serían el contenido de las letras de algún alfabeto. Palabras de algún diccionario. No son todas las palabras, sino, por ejemplo, el conjunto de las palabras inglesas dentro del diccionario inglés. Es el conjunto universal. Y el conjunto vacío es aquel que no tiene ningún elemento. Cualquier suceso imposible se define como conjunto vacío y se describe como tenemos aquí, una O marcado con una raya. La propiedad un ejemplo, dice, los múltiplos de 5, un conjunto en el cual sus elementos son múltiplos de 5 que terminan en 3. Como todos sabemos, los múltiplos de 5 son aquellos que acaban en 0 o en 5, con lo cual no existe ningún múltiplo de 5 que termine en 3, con lo cual este conjunto es el conjunto vacío. Conjunto de los alumnos matriculados en acceso con 17 años. ¿Cuántos alumnos están matriculados en accesos con 17 años? Ninguno, porque los cursos de acceso son para mayores de 25 o de 45 años. Con lo cual, ese es el concepto de conjunto vacío. Nos viene a decir que para todo conjunto, el conjunto vacío está incluido en el conjunto A. Dicho esto, continuamos. Una cosa muy, muy importante y a tener en cuenta. El conjunto de las partes de un conjunto. Conjunto de las partes. Recalcamos lo de partes de un conjunto. Conjunto de partes. Las partes de un conjunto serán conjuntos. Con lo cual, el conjunto de las partes de un conjunto será un conjunto de conjuntos. Se escribe así, como P entre paréntesis A, y repito, es el conjunto formado por todos los subconjuntos o partes de A. Es decir, es un conjunto de conjuntos. Esto es un poco lío, pero lo vamos a entender enseguida. Por ejemplo, A. Si el conjunto A es el conjunto cuyos elementos son 0 y 1, las partes de un conjunto, las partes de A, es el conjunto de todos los subconjuntos que yo puedo formar aquí. Con A igual a 0 y 1, puedo crear un conjunto que sería el conjunto, lógicamente, el conjunto vacío. Como hemos dicho antes, el conjunto vacío pertenece a, es decir, siempre una parte de un conjunto va a ser el conjunto vacío. Otra parte, ¿cuál va a ser? El 0. Pero cuidado, no va a ser el elemento 0, sino va a ser el conjunto cuyo elemento es 0. Otro, el conjunto cuyo elemento es 1. Otro, el conjunto cuyos elementos sean 0 y 1. Y con esto termino de definir este conjunto de las partes de A. Es decir, es un conjunto que contiene 1, 2, 3, 4 subconjuntos.
es conjunto de conjuntos, que nunca, PA no va a ser vacío, 0, 1, no. Estos son elementos y estos son conjuntos. Por eso lo vemos aquí, que las partes de A es el conjunto vacío, el conjunto cuyo elemento es 0, conjunto cuyo elemento es 1 y conjunto cuyos elementos son 0 y 1. En el caso de que un conjunto B tenga como elementos A, E, I, las partes de B serían el conjunto, aquí falta una, el conjunto vacío, el conjunto cuyo elemento es A, otro con E, otro con I, otro con AE, otro con AI, otro con EI y otro con AEI, es decir, todas las combinaciones. Es decir, si miramos esto, las partes de un conjunto de n elementos tiene un total de 2 elevado a n elementos. Nunca tenemos aquí, si A tiene n elementos, las partes de A tiene 2 elevado a n elementos. Nunca podrá tener, por ejemplo, 7 elementos. Nunca. Porque si, como en este caso, tiene 3, la cantidad sería 2 elevado a 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2 elevado a 3 es 8. Tal y como indicamos aquí, cuidado. Suele aparecer, dar lugar a muchos equívocos. Ojo, que el 0 pertenece a A, pero el conjunto cuyo elemento es 0 pertenece al partes de A. Bueno, en el mejor de los casos dice, si un conjunto si A es un conjunto unitario, ¿cuántos elementos tendrá? Si A es, por ejemplo, conjunto A es igual a 0, ¿cómo será el partes de A? El partes de A será, por un lado, conjunto vacío y por otro lado, el conjunto cuyo elemento es 0. Eso es. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuación, a trabajar los diagramas de Venn, que va a ser una herramienta que nos va a dar mucha facilidad para coger el entendimiento de trabajo con conjuntos, que es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Voy a tapar aquí un segundo, que tengo que hacer un pequeño truco. Que es este. Diagrama de Venn. La representación es una representación de los conjuntos por medios gráficos. Es decir, ¿cómo podemos hacer para representar conjuntos? Un segundo. Por ejemplo, si el conjunto universal tiene como elementos, si el universal tiene como elementos A, B, C, D y E, este es el universal, y A es el conjunto cuyos elementos son A, B y C. ¿Cómo lo podemos representar esto? Mediante un diagrama de Venn. En un diagrama de Venn lo que tenemos que hacer es representar el conjunto universal. Y el conjunto universal siempre lo vamos a representar nosotros con un cuadrado o un rectángulo, en el que tenemos que colocar internamente todos los elementos. Les voy a poner yo de una manera un poco tramposa. Voy a poner el A, el B, el C, el D y el E. Es decir, este es el conjunto universal, que contiene los 5 elementos. Y luego tenemos un conjunto, que es el conjunto A, que está compuesto por los elementos A, B y C. Lo que tenemos que hacer es coger y envolver estos elementos A, B y C dentro de un círculo. De forma que en este caso, este es el conjunto A, y esto que tenemos aquí, todo este conjunto que tenemos aquí, es el conjunto universal. Ya podemos ver inmediatamente, como hemos dicho antes, y luego lo veremos, que A está incluido en el universal. Es una de las cosas que hemos comentado antes, que decíamos que cualquier conjunto está incluido, y luego lo veremos, está incluido en el conjunto universal, como vemos aquí. Dicho esto, vamos a empezar a ver las operaciones con conjuntos.
Lo dicho, vamos a ver entonces las operaciones con conjuntos. Operaciones que vamos a analizar son estas que tenemos aquí. La operación de intersección de dos conjuntos. Un momento que quiero... Quiero tapar estas imágenes que tengo aquí y volver a hacerlas con la explicación. Operaciones aquí. Lo dicho, vamos a empezar a ver las operaciones con conjuntos y el primero que vamos a analizar va a ser la intersección de dos conjuntos. A intersecado con B, es decir, A intersección B, es el conjunto de todos los elementos que pertenecen tanto a A como a B. Se representa de la siguiente manera. A intersección B, con este símbolo, esta especie de U invertida, U mayúscula invertida. El conjunto de A intersección B es el conjunto de los elementos X, como hemos dicho antes, tales que X pertenecen a A y X pertenece a B. Es decir, todos los elementos que yo tengo en A, en la intersección de A con B, son elementos que pertenecen a A y pertenecen a B. Tienen pues como elementos comunes los de ambos. Por ejemplo, vamos a verlo aquí. A. Si A es el conjunto de los números naturales pares menores o iguales que 10, o sea, 2, 4, 6 y 8. Y B es el conjunto de los números naturales menores que 10. Aquí se me olvidaba también el 10. Es decir, este es el 2, 4, 6, 8 y 10. También, porque es igual que 10. Y el B es el conjunto de los números naturales menores que 10. Es decir, que B es el conjunto de los números naturales menores que 10, es decir, del 1 al 10, todos, pares o impares. La intersección de A, intersección con B, van a ser el 2, que está aquí y aquí, el 4 está en los dos, el 6 está en los dos, el 8 está en los dos, el 10 no está en los dos, porque en este caso es menores que 10. Aquí me he equivocado. Aquí no es hasta 10, sino que es hasta 9. Entonces sería el 2, 4, 6 y 8. 2, 4, 6 y 8. Es decir, lo que he hecho es definir el conjunto por descripción. ¿Cómo sería por enumeración? Pues lo que hemos dicho antes. Lo que acabamos de hacer ahora, A intersección B, sería igual al conjunto compuesto por los elementos 2, 4, 6 y 8. Este sería. Otro ejemplo, por enumeración. A, 1, 2, 3 y 4. B, 2, 4, 6. C, 3, 4, 8. ¿Cuándo sería A intersección B? Es aquel conjunto compuesto por todos los elementos que pertenecen a A y pertenecen a B. El 1 solo A, el 2 pertenece a A y a B, el 3 solo a, el 4 a A y a B, es decir, 2 y 4. La intersección de A con C, los elementos que pertenecen a los dos. El 1 no pertenece a los dos, el 2 tampoco. El 3 sí pertenece a los dos, el 4 también pertenece a los dos. Con lo cual sería 3 y 4. Y si a continuación digo yo intersección de A, B y C, los tres, pues sería aquellos que pertenecen a la intersección de A con B, que son 2, 4, 3, 4 y 8, y la intersección de A con B, que es 2 y 4, y la intersección de A con C, que es 3 y 4. ¿Cuáles pertenecen a los dos? El 3 pertenece a los dos, el 4 a los dos y el 8 solo al C, con lo cual sería el 3 y 4. No, he dicho algo mal aquí. 3, 4, he dicho mal. La intersección de A con B son 2 y 4 y la intersección de A con C 3, 4. De estos dos conjuntos el que es común es el 4, con lo cual la intersección de los tres es el 4. ¿Cómo se puede representar esto por diagramas de Venn? Que es muy, muy interesante. Un segundo. Por diagramas de Venn, como hemos dicho antes,
¿cómo se representa la intersección? Lo que tenemos que hacer es representar el conjunto universal. Para eso representamos un cuadrado o un rectángulo. Y dos conjuntos A y B. Cojo y represento el conjunto A, que es este, y los elementos del conjunto A son los que están aquí dentro. El conjunto B, que es este, cuyos elementos son los que están aquí dentro. Con lo cual, ¿cuáles son los elementos que pertenecen a A y pertenecen a B? Como podemos ver en esta gráfica, la intersección de A con B es esta que tenemos aquí, A intersección B. ¿De acuerdo? Algunos pequeños detalles, algunas pequeñas características, que son estas, que dice que dos conjuntos se dice disconjuntos si su intersección es el conjunto vacío. Es decir, en el caso que hemos dibujado antes, analizando con diagramas de Venn, si este es el universal, este es el conjunto A y este es el conjunto B, estos son conjuntos disjuntos. ¿Por qué? Porque la intersección de ambos es el conjunto vacío. No hay ningún elemento que pertenezca a A y que pertenezca a B, por diagramas de Venn. Y por ejemplo, lo tenemos aquí. Si A tiene los elementos 1, 3, 5 y 7 y B 2, 4 y 6, la intersección de A intersección B es igual al conjunto vacío, porque no hay ningún elemento que pertenezca a los dos conjuntos. Otro tipo de operación. Después de la intersección tenemos la conjunción. Vamos a borrar esto que tenemos aquí y vamos a hacerlo. Ponemos aquí y aquí y aquí. ¿Cómo se define la unión entre dos conjuntos? La unión A unión B es el conjunto de todos los elementos de A o que pertenecen a A o que pertenecen a B, es decir, a uno o a otro. Así pues, se define o se expresa de la siguiente manera. La unión de dos conjuntos A y B es el conjunto que tiene los elementos X tales que X pertenecen a A o X pertenecen a B. Es decir, tiene como elementos todos los que pertenecen a alguno de ellos. Ejemplos, primero con el diagrama de Venn. Lo que hacemos es representar el conjunto universal y a continuación conjunto A y después conjunto B. La unión de estos dos conjuntos es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A y todos los elementos que pertenecen a B. Es decir, es este conjunto que tenemos aquí. Cuidado que estos elementos no se repiten. Los que son comunes no se repiten. Vamos a verlo en un par de ejemplos. Por ejemplo, si A tiene los elementos 1 y 2 y B los elementos 3, 4, 1. La unión de A con B será un conjunto cuyos elementos serán elementos que pertenecen a uno o pertenecen a otro. Por ejemplo, serán los de A, 1 y 2, y después vería los de B. El 3 estaba en A, no, lo meto. El 4 estaba en A, no, lo meto. El 1 estaba en A, sí, ya está aquí. Es decir, en este caso, A unión B es 1, 2, 3 y 4. Mientras que en este caso, echando un poco hacia atrás la vista, la intersección de A con B es elementos que pertenecen a uno y pertenecen al otro. Es decir, en ese caso, en la intersección solamente era el 1. Es decir, la intersección es un conjunto cuyo elemento único es el 1. Mientras que la unión es un conjunto cuyo elemento, un segundillo, este es un conjunto que tiene 1, 2, 3 y 4. Otro ejemplo, el A. Si el A es 1, 3, 5, la intersección, ojo, un enunciado. Si A es el 1, 3 y 5, si A intersección B es 3, 5. Si A unión B tiene 1, 2, 3, 5, ¿cuánto es B o cuál es B? Vamos a ver cómo deducimos esto. Si A es 1, 3, 5, la intersección de A con B es 3, 5, con lo cual quiere decir que ya podemos decir que a B pertenece el 3 y pertenece el 5. No sabemos si alguno más, pero el 3 y el 5 sí.
Si la A unión B es 1, 2, 3 y 5, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que si A unión B es 1, 3 y 5, veamos que a A pertenecía el 1, el 3 y el 5. Estos estaban en A. Con lo cual este que sale aquí tiene que salir del otro conjunto que no es A, es decir, que es B. Es decir, el 2 tiene que pertenecer a B. Con lo cual vemos que B, el conjunto B, efectivamente, está compuesto por los elementos 2, 3 y 5. Y pasamos a otra operación con conjuntos, que es el concepto, un segundo, de conjunto complementario. Complementario de un conjunto. Se representa tal como tenemos aquí, es decir, si A es un conjunto, el complementario de A se representa con una A y se pone como superíndice una C. Es el conjunto de todos los elementos de U que no pertenecen a A, pero sí pertenecen al conjunto universo. Es decir, se representa de esta manera. Complementario de A es el conjunto de todos los elementos X que pertenecen al conjunto universal, tales que X no pertenezcan a A. Esto que así expresado es un poco raro. Si echamos mano de la representación mediante diagramas de Venn, va a ser muy cómodo. Si este es el conjunto universal y este es el conjunto A, el complementario de A es aquel conjunto compuesto por todos los elementos que pertenecen al conjunto universal y no pertenecen a A. Es decir, si nos damos cuenta, es lo que le falta a A para ser el conjunto universal. Entonces, este es el complementario de A. Varios ejemplos. El primero, si el conjunto universal es el conjunto de los alumnos matriculados en acceso, A, si este es, y A es los matriculados en acceso en matemáticas básicas, el complementario de A será el conjunto de los alumnos matriculados en matemáticas especiales. Lo explicamos. Acceso. Curso de acceso tiene dos vertientes. Los de científico y los genéricos. Los genéricos, las matemáticas son diferentes. Entonces, para los que son carreras no científicas ni tecnológicas, tenéis, en vuestro caso, tenéis matemáticas básicas. Mientras que los que se quieren acceder a carreras de ciencias y ingenierías, tienen matemáticas especiales y no tienen matemáticas básicas. Con lo cual, el complementario de A sería, en este caso, si A son todos los que están matriculados en matemáticas básicas, el resto que están matriculados en matemáticas especiales serían el complementario de A. Otro ejemplo. Si A es el conjunto de los números naturales pares menores que 10, lo mismo que hemos dicho antes, es decir, 2, 4, 6 y 8, el 10 no. Y U es el conjunto de los números naturales menores o iguales que 10, es decir, en este caso sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El complementario de A, que es este, serían los que faltan aquí para ser estos. Es decir, sería el 1, el 2 ya está, un segundo, el 1, el 2 está, el 3 no, el 4 sí, el 5 no, el 6 sí y el 8. Es decir, sería el 1, 3, 5, 7, 9 y 10. 1, 3, 5, 7, 9 y 10. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente operación. Esta es un poco, no voy a decir que la palabra es complicada, pero puede costar un pelín entenderla. Vamos a ver. Diferencia de conjuntos, que no es lo mismo que intersección de conjuntos. La diferencia de dos conjuntos, A menos B, es el conjunto de los elementos X que pertenecen a A, tales que X no pertenezcan a B. Es decir, conjunto de todos los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B.
Antes de ver nada, vamos a analizarlo con los diagramas de Venn. Si este es el conjunto universal y tengo yo dos conjuntos A y otro conjunto B, ¿qué es la resta de A menos B? La intersección, hemos visto antes que era este espacio que yo tengo aquí. La resta de A menos B será todos los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Es decir, en este caso, si estos los elementos que pertenecen a A, voy a poner en este otro color, A menos B, tendrían que ser todos estos elementos. De estos no hay duda. Pero ojo, que me dice que no tienen que pertenecer a B. B es esto. Estos elementos que yo tengo aquí sí pertenecen a B. Con lo cual, A menos B sería esta porción que yo tengo aquí. En estas lo que se cumple como propiedades es que A menos B es diferente a B menos A, porque estamos viendo aquí, en este caso, que B menos A sería esto que tenemos aquí. Entonces, no es lo mismo A menos B que B menos A. También otra propiedad muy interesante es esta, muy interesante, hay que tenerla muy en cuenta, que A menos B es igual a A intersección con el complementario de B. Esto es así porque sí, pero por suerte lo podemos demostrar mediante los diagramas de Venn. A y B. Dice que este es igual a A intersección de B complementario. Si B es este, vamos a ver ahora B complementario. B complementario sería todo esto que tenemos aquí. Esto sería B complementario. Todo lo que no es B. Intersección con A, es decir, la intersección del conjunto este que tenemos aquí, este que es B complementario. La intersección con A serían los elementos que son comunes a B complementario y a A, es decir, si nos damos cuenta, sería esto que tenemos aquí, sería A intersección B complementario, que si nos damos cuenta, esto hemos dicho que es igual a A menos B, que si nos damos cuenta es lo que hemos visto que teníamos en el caso anterior. ¿Ejemplos con que nos encontramos? Pues si A contiene los elementos A, B, C, D y E, y B, A, C y D, que es igual a B menos A. B menos A serían todos los elementos que pertenecen a A, quitándole los que pertenecen a B, es decir, el A está aquí, con lo cual si le resto A, aquí este desaparece. Si le resto C, desaparece. Si le resto D, desaparece. Y me queda que A menos B es igual al conjunto de los elementos B y E. Sin embargo, en este caso, B menos A nos demuestra que no es lo mismo A menos B que B menos A. B menos A es el conjunto vacío. Porque si yo en A tengo todos estos y los quito aquí, de aquí quito el A, quito el C y quito el D, con lo cual me queda que B es el conjunto vacío. Otro ejemplo. Siendo A intersección B 3 y 5 y B menos A 1 y 2, ¿cuánto vale A y cuánto vale B? La forma de hacerlo es sencilla. La intersección de A y B es 3 y 5. Y los elementos comunes A y B son 3 y 5. Y B menos A es 1 y 2. Es decir, que yo a este conjunto ya le he quitado el 3 y 5. Con lo cual B tiene que ser igual a 1, 2, 3 y 5. Si B es 1, 2, 3 y 5, A, que tiene que ser la intersección con B, será igual a 3 y 5. Dicho esto, vamos a pasar a continuación a ver las propiedades de las operaciones con conjunto. ¿Cuáles son las propiedades de las operaciones con conjuntos? Lo vamos a analizar en las diferentes operaciones. Primero, en la operación de intersección. En la operación de intersección las propiedades son estas que tenemos aquí, estas 8. Algunas son sencillas de entender sin más, que me dice que A unión A es igual a A para todo A, es decir, que A unión A es A. Es decir, si yo tengo un conjunto A, lo podríamos ir haciendo. Si yo tengo en el conjunto universal, este es el A unión de A, es decir, todos los elementos que pertenecen a A o pertenecen a A, o sea, A. A unión el conjunto vacío es el A intersección.
A intersección conjunto vacío, la intersección de A con un conjunto que tiene 0 elementos, no tiene ningún elemento, va a ser el conjunto vacío. A intersección con el conjunto universal, la intersección de A, con el conjunto universal, los elementos que pertenecen a ambos al mismo tiempo van a ser todos los elementos de A. O sea que A intersección del universal es A. A unión B es igual a B unión A. Esta es la propiedad conmutativa. Es decir, A unión A intersección B es este elemento, esta parte que tenemos aquí. Con lo cual va a ser igual a la B intersección A, propiedad conmutativa. Es tan sencillo, tan fácil de ver, que es difícil de explicar. En esta, si A intersección B es igual a B, vamos a ver el del ¿ven? Si A intersección B es igual a B, si A es para que A intersección B sea igual a B, se tiene que cumplir que B está aquí dentro. O sea, se tiene que cumplir que B esté incluido en A, para que la intersección de ambos sea el conjunto B. Es decir, que A intersección B, si A intersección B es igual a B, quiere decir que B está incluido en A. La propiedad asociativa, que me dice que la intersección de A con B, intersección con C, es igual a la intersección de A con la intersección de B con C. Eso lo tenemos explicado aquí. Lo podemos ir haciendo por partes. También, a final de cuentas, va a ser igual a la intersección de los tres. A intersección con B. Si A es y B es la intersección de A con B es Y ahora, el resultado de esa intersección con C, que tenemos aquí, el resultado de esa intersección va a ser esta parte que tenemos aquí. Podríamos haber hecho al revés. Damos esta parte interna, Vamos a darle marcha atrás. Y podemos decir, B intersección C es esta parte que tenemos aquí. Y esta intersección con A es la parte común de estos elementos con los de A, es decir, esto que tenemos aquí. Es decir, es exactamente lo mismo que hemos visto antes. Esta es la propiedad asociativa. Otra propiedad que me dice que la intersección de A con B pertenece a A y la intersección de A con B pertenece a B. Pura lógica. La intersección, vamos a colocar aquí otra vez un diagrama de B. A y B. La intersección de A con B es esto que tenemos aquí. Y me dice que la intersección de A con B pertenece a A, efectivamente, como no puede ser de otra manera. Y la intersección de A con B pertenece a B. O sea que esa intersección pertenece tanto a A como a B. Y por último, la 8 me dice que si B pertenece a A, la intersección de A con B es igual a B. Es decir, que si B pertenece a A, para entenderlo bien, como siempre, echamos mano de los diagramas de Venn. Si B pertenece a A, quiere decir que esto es A y que B está metido dentro, para que pertenezca a A. Entonces, en estas condiciones me dice que la intersección de A con B, elementos comunes para A y B, es esto que tenemos aquí. Entonces, ¿esto qué es exactamente? Eso es B. Entonces, es la octava propiedad. Vamos a pasar a analizar las propiedades de la unión, que son 7, que me dice que la unión de A con A es igual a A. El mismo conjunto unido a sí mismo nos da ese conjunto. La unión de A con el conjunto vacío es igual al conjunto A. Si A tiene elementos 1 y 2 y lo 1 con nada, los elementos con que me voy a quedar va a ser con el 1 y con el 2. La unión de A con el universal, ¿qué me va a dar? El universal. Es muy fácil de explicar con diagramas de Venn. Si esto es A y este es el universal, la unión de esto con esto, ¿cuál va a ser? La unión de esto con esto va a ser
el universal. Es conmutativa la unión de A con B con la B con A, es decir, se puede cambiar el orden. Da lo mismo hacer de una manera que de otra. Otra, si B pertenece a A, la unión de A con B es A. Vamos a hacerlo con diagramas de B. Universal dice que B pertenece a A, es decir, A es el grande y B está incluido o pertenece a A. Si B pertenece a A, la unión de A con B, como podemos ver aquí, de A con B, son todos los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B, o sea, A. Lo mismo que hemos hecho antes con la intersección, lo hacemos con la unión. Es decir, la propiedad asociativa me es lo mismo hacer la unión de A con B y el resultado unir con C que la unión de B con C y el resultado unir con A. Eso lo podíamos hacer, lo tenemos aquí. Es decir, si yo tengo aquí los conjuntos, digo, unión de A con B. Si primeramente hago la unión de A con la unión de B, el resultado que me queda es este que tenemos aquí. Y si después el resultado de esa unión lo uno a C, lo que hago es añadirle esto. Si lo hubiésemos hecho al revés, vemos que es el perímetro, el contorno de todos ellos. Si primeramente hago yo la unión de B con C, si primeramente hago yo la unión de B con C, el resultado es este. Y posteriormente hago la unión con A, que sería esto, pues el resultado final es esto. Con lo cual esa es la propiedad asociativa. Vamos a buscar propiedades con respecto al complementario. Vamos a volver a tachar aquí para tener sitio para dibujar algunos diagramas de Venn que nos ayuden. Ya está. El complementario del conjunto vacío, como no podía ser de otra manera, es el universal. Y el complementario del universal es el vacío. Si el universal contiene todos los elementos, el complementario de él, ¿cuál va a ser? El vacío, y viceversa. Y por último, el complementario de un conjunto complementario es dicho conjunto. Si yo tengo aquí el diagrama de Venn del universal, este es el conjunto A, el complementario de A. El complementario de A es todo esto que tenemos aquí. Todos estos elementos que no pertenecen a A. Y el complementario del complementario son todos los elementos que no pertenecen al complementario. Es decir, todos los elementos que no pertenecen al complementario son todos los elementos de A. Es decir, el doblemente complementario es el conjunto inicial. Otras que tenemos aquí. La intersección de A con su complementario. Es decir, elementos que pertenecen a A y a su complementario, ninguno. Porque o perteneces a A, estás dentro de este círculo, o estás fuera del círculo, pero nunca en los dos, con lo cual es el conjunto vacío. Y la unión de A con su complementario, la unión de A con su complementario es el conjunto universal. Otra. Distributivas. Distributivas lo que nos dicen es que en el caso de que yo tenga la intersección de un conjunto A con la unión de otros dos conjuntos, es lo mismo que hacer la intersección de A con B, unión B con C. Es decir, A intersección B unión C es igual a A, un segundillo, es igual a A unión B, perdón, A intersección B unión A intersección C. Y viceversa. La unión de un conjunto con la intersección de otros dos es lo mismo que hacer A unión B intersección A unión C. ¿Cómo se puede demostrar? Se puede demostrar con los diagramas de Venn, igual que antes. Vamos a dibujar aquí los diagramas.
Y vamos a dibujar primero 1. Supuesto que este es universal, A, B y C, tenemos A, EP. B, y C. Vamos a ver si demostramos esto. Vamos a hacerlo por una manera y por otra. Primera, B unión C, como tenemos aquí, sería, lo escribo en gris, B unión C sería esto que tenemos aquí. Esto sería B unión C. Y el resultado de intersección con A, lo que tendríamos que hacer es, ¿qué intersección tengo con A? La intersección con A sería elementos que pertenecen a A y pertenecen a BC, es decir, esta parte que tenemos aquí. Vamos a hacerlo por este otro sistema, otra vez lo mismo. Universal, A, B y C. Y hacemos A unión B, vamos a ponerlo en gris, A intersección B, A intersección B es esta parte que tenemos aquí. Esto. En negro, A intersección C, A intersección C es esta parte que tenemos aquí, en negro. Y la unión de ambas va a ser esto que tenemos aquí, que estamos viendo que es exactamente lo mismo que teníamos antes, con lo cual vemos que se cumple. Al contrario, vamos a borrar esto y vamos a hacer el otro. La unión de un conjunto con la intersección de otros. Entonces, en este caso vamos a hacer primeramente la intersección de B con C. Si hago la intersección de B con C, la intersección de B con C es esto que tenemos aquí. Y el resultado de esa intersección, unión con A, es decir, sería eso más A. Es decir, tendríamos esta parte de aquí. Vamos a ver ahora si aplicamos este otro método. Universal, A, B y C. Y ahora hacemos en gris A unión B. A unión B es todo esto que tenemos aquí. Esto, gris. El otro, A unión C, lo vamos a hacer en negro. A unión C, que sería esta parte que tenemos aquí. A unión C. Y la intersección de la gris con la negra, que serían las partes que son comunes, lo vamos a hacer en rojo gordo, serían las partes comunes del gris y negro, sería todo esto que tenemos aquí, que tenemos aquí, que tenemos aquí, que tenemos aquí. Es decir, vemos que esta parte y esta son iguales, con lo cual comprobamos que efectivamente existe la propiedad distributiva. Y para terminar, vamos a ver las leyes de Morgan. Son leyes de difícil explicación. Lo único que sí podemos hacer es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, es decir, demostrarlas mediante los diagramas de Venn. Así. Y me dice lo siguiente, que la inversa o el complementario de una unión es igual a un complementario intersección otro complementario. Es decir, lo que hago yo aquí es los conjuntos, la inversa de la unión de dos conjuntos es igual a la intersección de los complementarios de cada uno de los conjuntos. A unión B, todo ello complementario, es igual a B complementario unión A complementario. Lo podemos hacer tan sencillo como con los diagramas de Venn lo vamos a entender enseguida. Vamos a hacer este. A unión B. Si esto es A y esto es B, la unión de A con B, lo escribimos en azul,
sería este. Y el complementario, en negro, sería todo esto que me pilla aquí fuera. Y esto que tenemos aquí sería, repetimos, el universal, el A, EP. El B, y haría yo ahora el complementario de B. El complementario de B lo voy a poner en gris, que es este, complementario de B. Complementario de A lo voy a poner en negro, todos los elementos que pertenecen al universal y no pertenecen a A. Y a continuación la intersección de gris con negro, es decir, todos los elementos que pertenecen al A complementario y pertenecen al B complementario, es decir, las zonas en las que se pisan los grises y los negros, es decir, las zonas en las que aquí me aparecen rayadas con rejilla, no con línea, es decir, si vemos es esta zona y es esta zona. Aquí dentro vemos que tengo rayas en un sentido o en el otro, pero no las tengo cruzadas y aquí las tengo cruzadas. Con lo cual se demuestra lo que acabamos de decir. Exactamente lo mismo se puede aplicar a este otro concepto, es decir, que el complemento de la intersección de dos conjuntos es igual a la unión del complemento de cada uno de los conjuntos y lo podemos volver a demostrar como hemos hecho antes con los diagramas de Venn. A y B. Me dice A intersección B, lo voy a poner en gris, A intersección B es este. El complementario es todo lo que no está dentro de la intersección. Es decir, el complementario será todo esto que tenemos aquí, menos esto. Esto de aquí no. Y ahora vamos a aplicar el otro. Es decir, vamos a venir aquí, conjunto universal, vamos a colocar A, vamos a colocar B, y ahora vamos a decir en gris, complementario de A. Complementario de A, como hemos hecho antes, lo vamos a rayar. Ya está. Y ahora, en negro, complementario de B, lo vamos a rayar en el otro sentido. Es decir, todo lo que pille fuera de B. Esto. Y a continuación, lo que tenemos que decir es la unión del complementario de A con complementario de B. La unión del complementario de A, que lo tenemos complementario de A que era este, y complementario de B que era esto de aquí. Es decir, es todo, aquí he hecho mal, porque el complementario de B, un momento, complementario de B también era esto. Entonces ahora, uno yo lo que es el complementario de A, todo lo gris, con el complementario de B, todo lo negro, y el resultado va a ser la zona que no sea ni gris, porque es unión, ni gris ni negra. Es decir, ni gris ni negra, la única zona que queda es esta. Con lo cual vemos que esto y esto es lo mismo. Con lo cual demostramos las leyes de Morgan. Leyes de Morgan que son válidos para las uniones o intersecciones entre dos conjuntos o entre más de dos conjuntos, tres o más conjuntos. Con esto terminamos la parte de teoría y lo que vamos a hacer, un segundo, estos ejercicios que tenemos aquí son para que los hagáis vosotros por vuestra cuenta y los haremos también en clase. Este y por supuesto el resto. Sin más, terminamos la parte de teoría correspondiente a conjuntos.